propone un sábado por la mañana distinto, con buena selección musical, editoriales, política local, nacional e internacional. Borrador definitivo, lo deja a tu consideración. Sábados de 8 a 10 en Digital 99.1. Bienvenidos a un programa más de Borrador Definitivo. No un programa más, el programa 450. ¿Qué? La tengo con 400, 550, estoy atrasando. Bien, ya ha superado su síndrome del pelo de preinicio del colegio. Bueno, hoy se cruza todo. Elizabeth Moretti, buen día. Vamos a empezar así porque si no... Sí, no improvisemos. Buen día a todos. Buen día, Eduardo, ahí que le complicamos la vida hoy con algunas canciones que faltaban y otras que sobraban. Para ver si está atento, lo hacemos. Espero que no sea tan tedioso escucharnos hoy. Sí, pero al final la paró de pecho y salió jugando. No, sale jugando, la tiene clarita. La maneja como Neymar. Alejandro Morales, ¿qué tal? Buen día. Buen día, audiencia, Edu y bueno, a todo el mundo y a la galaxia. No sé, al final lo quedamos con la duda, ¿la previa de qué? ¿O no era previa? ¿La previa? Sí, que le dijiste a Liz. Sí, no, la previa del comienzo del programa. Bien. Que estuvo ahí haciendo algunas consultas estéticas. Me parece que estoy igual yo que vos. El frío de julio nos va... ¿Usted se acuerda? Había un viejo dicho que decía: julio nos prepara, agosto se lo lleva. Bueno, nosotros julio nos deja bastante tocado. Bien, para el día de hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un programa, sobre internacionales. Vamos a estar hablando de algo que no hablamos en todo el mes de junio, que fue el mes del orgullo. En realidad el aniversario es el 28, así que encaja bien que hablemos recién cuando el mes termina. Y bueno, y alrededor de esta cosa de determinados sectores burgueses que quieren pintarse de multicolor pensando que de esa forma van a parecer progres, no sé. Después echan a los inmigrantes, todas las cosas que ya sabemos. Tenemos una nota para el final del programa alrededor de la histórica bajante del río, histórica desde que se mide la altura del río Paraná, que es alrededor de 150 años, a Jorge Liota, un biólogo de nuestra ciudad, director del Museo Padre Escaso, que sabe y mucho de todo esto, y que bueno, vamos a estar tratando de intentar pensar a ver qué tiene esto de natural, qué tiene de inducido, qué tipo de responsabilidad tenemos los seres humanos con nuestra forma caótica de producir y de contaminar la naturaleza en esto, y también qué consecuencias puede tener. Y estaremos hablando de educación, que empezando a hablar de educación, no con esta polémica que está en todos los medios, que dice que sí por la pandemia, si no por la pandemia y demás. Trataremos en lo posible de alejarnos de esa cuestión. Sí, bueno, pero yo antes, aprovechando este momento, quería decir que, bueno, por el tema internacional, Neuer me parece un tipo piola, podría ser un tipo piola, pero sigo pensando que a Higuaín le hizo penal. Sí. Avala sus dichos. Sí, penalazo, dice. Está en el dolor colectivo de los futboleros argentinos el penal de Neuer. Neuer pasará a ser, para mí es el mejor arquero del mundo, pero... En realidad, en todo caso, si le hizo penal o no, la responsabilidad sería del árbitro de no cobrarlo. Usted como arquero debe saber que si usted puede hacer un penal y no lo cobra, no va a saltar y decir: ay, no, perdón, hice penal. Así como Maradona no dijo: mala mía, la toqué con la mano, perdón. Ese árbitro también está el bar incluido, italiano, ¿no? No recuerdo que era italiano. Sí, dice Edu que sí, era italiano. Y me acuerdo cada vez que dirige, pero igual el primer analista es Codesal. Codesal, bueno. Ese ya es más de VAR, ese penal de Codesal Sensini. Claro, si es VAR no lo cobra. Si es VAR no lo cobra porque él va de costado. Es un lugar difícil para el árbitro cuando viene corriendo desde atrás. Pero el de Pipita, el de Neuer a Pipita, es un penal visto. El juez de línea lo tiene que haber visto muy claro. Obviamente juzgó que llegó primero la pelota, pero se lo llevó puesto, le pegó en el mismo cuerpo, le pegó en el cuerpo. Bueno. Ahora voy a llorar con Edu, del otro lado. Sí. Entra como chipá.
Igual anoche se vio el partido, me pareció que hubo un penal ahí en el Chile de Chile, al jugador chileno, al brasilero, más o menos parecido, un rechazo en el área que le termina pegando en el pecho al jugador brasilero, visto así rápidamente. Esa parte rápidamente. No lo vi, probablemente fue cuando estaba cambiando pañales. Cierto que... Pero sí, fue polémico. Muy bien, empezamos musicalmente la mañana. Sí, por supuesto. ¿Qué nos trajo para hoy? Le traje algo para seguir la variante que hemos tomado en el último tiempo. Malena Muyala, Pena Mulata. Bajo la bata de broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. Como un espejo gruñido y viejo, brilla el pellejo del bailarín, clavel escarlata que el ansia delata, temblando en la bata la mancha carmín. Tu madre murió de amores en el barrio del Tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Luz de locura brilla en la oscura mirada dura del bailarín. Alcohol de añoranza que al son de la danza calienta venganza debajo la crin. Pobre morena, brotó en tus venas una serena flor carmesí. Rencor en acecho, pincel del despecho, pintando en tu pecho la mancha carmín. Tu madre murió de amores, alma blanca y piel carbón. Mulata, fueron tus labios el rencor de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Madre murió de amores en el barrio del Tambor, abrió caminos de ausencia el puñal de un cuarteador. Tu padre murió a la sombra por vengar esa traición. Mulata, nació tu estrella en un cielo de crespo. Pena mulata que se desata bajo la bata de broderí, dolor de milonga que apenas prolonga con queja tristonga la noche de abril. ...445-4061... Mensajes de voz al 443-0357... WhatsApp 15-433-1694... Borrador definitivo... Un espacio para vos. Un espacio para vos. Muy bien, 8:13 de la mañana, sección internacional. Hoy va a ser rara, no la va a tener a su cargo Alejandro, centralmente puede intervenir, pero también va a ser como si fuera una historia, una efeméride más, pero vamos a tratar de mirar detrás de aquel espejo. Sí, el 28 de junio se conmemora el Día del Orgullo Gay. En realidad es el Día del Orgullo LGBTI, como para sacarlo específicamente de la comunidad gay. Se conmemora porque en el 69, aquel 28 de junio a la madrugada, la policía entró en un bar en Nueva York que se llamaba Stonewall Inn y, como siempre, ¿no?, entró de manera violenta a decir el bar está clausurado. Siempre, ¿qué pasaba? Bueno, las personas se identificaban, se llevaban detenidos a las personas que estaban trasvestidas o que ellos consideraban que estaban trasvestidas y todo el mundo a la calle, y si alguno se retobaba le iba algún garrotazo en la cabeza. Ese día alguien dijo, de acá no se va nadie, o no nos vamos, o algo por el estilo. No nos vamos, según la nota esta en la cual yo me estoy apoyando, ¿no? Y entonces se inició lo que fue la gran revuelta de Stonewall.
que en realidad no fue solo Stonewall, porque después se trasladó a las calles, porque después se trasladó, ni siquiera fue exclusivamente de la comunidad LGBT, porque después se trasladó también a personas que vivían en situación de calle, a todos aquellos que sufrieran en carne propia la opresión y la represión policial norteamericana, particularmente neoyorquina. Había también en ese momento un gran descontento, pensemos, ¿no? Los años 60 era el pico máximo de la pelea de la comunidad afrodescendiente por su liberación, la liberación negra. Era el momento en el que había servicio militar obligatorio, entonces había por un lado una oposición muy fuerte a lo que era la guerra de Vietnam, estaba el movimiento hippie, por otro lado había una enorme masa de pibes que pasaban en la clandestinidad y que vivían de manera clandestina en la ciudad para no ser reclutados o porque habían desertado el reclutamiento militar para no ir a la guerra. Entonces, en ese contexto eso se volvió realmente una revuelta en contra de la policía y nació así organizaciones, por ejemplo, como el Frente de Liberación Gay, que directamente llamaba a las personas, convocaba a la revolución. Decía, para solucionar esto hay que hacer la revolución. ¿Qué pasó entre ese 69 y este 2021? Entre esas personas que iban a un bar solamente para encontrarse con personas de su misma definición sexual y sabían que corrían el riesgo de ser apaleados por la policía, criminalizados, detenidos. Y este 2001, donde por ejemplo el bar de Stonewall en Estados Unidos es como una especie de Disneylandia, donde la gente va y se saca fotos y posa, y donde la Fox y otras cadenas multinacionales hacen publicidad y especiales por el mes del orgullo. Bueno, pasó el capitalismo, pasó el progresivo vaciamiento, no solo de la causa de la lucha de las comunidades LGBT, sino de muchísimas causas. Podríamos decir algo similar con el 8 de marzo, si bien mínimamente conserva un toque clasista, también está bastante vaciado, qué sé yo, no sé, Avon hace publicidad con el empoderamiento femenino, por favor, podría blanquear a sus trabajadoras, ¿no es cierto? Y un poco queríamos reflexionar sobre esto, sobre este vaciamiento de determinadas consignas que en su momento, por el contexto en el que surgieron a la luz y justamente por el espíritu de época de ese momento, eran, si bien no son centralmente revolucionarias, tenían una potencialidad movilizadora muy interesante y que hoy, si bien tenemos una represión a la comunidad LGBT que en algunos países continúa, y por supuesto que no solo la represión del Estado, sino la discriminación cotidiana se sufre y mucho todavía, pero tenemos también una mercantilización de la causa que la verdad es bastante asquerosa al momento actual. Sí, esto tiene que ver también con un hecho que pasó hace unos días atrás y que está relacionado con el fútbol. A nosotros que nos gusta empezar hablando de esa cuestión para distender un poco lo que después es un programa muy duro, o generalmente es un programa muy duro, porque hace unos días atrás se armó toda una polémica alrededor de Manuel Neuer. Manuel Neuer, para los que no sepan, es el arquero, es para mí el mejor arquero del mundo, o fue por lo menos el mejor arquero del mundo hasta hace un tiempo, que apareció jugando partido contra Francia y Portugal con un brazalete con los colores, con la bandera gay, que en realidad son los colores del arco iris, y eso ameritó que la UEFA decidiera ponerle una sanción que después, ante la presión de las otras federaciones, del propio gobierno alemán, terminó levantándola, quedando medio en offside ahí la entidad madre del fútbol europeo. Pero la pregunta, y montado sobre eso, cuando el partido siguiente de Alemania, que era justamente contra Hungría, que en esos días venía en una disputa muy fuerte con la Unión Europea porque justamente habían votado una ley que prácticamente por ley hacen desaparecer todo lo que tenga, todo lo que se pueda decir sobre las cuestiones, sobre la cuestión de lucha y reivindicación del LGTB. O sea, en las escuelas no se puede hablar de eso. Básicamente ni en los medios de comunicación en horario de dentro del protección horario al menor. De protección al menor. Eso iba en consonancia también, por otro costado, de otra ley de una declaración del gobierno turco
de Erdogan, lo dije bien, lo pronuncié bien, que se sale del tribunal, que en la misma Turquía había votado del tribunal, donde se considera los femicidios como cuestión de derechos humanos, crímenes de derechos humanos, por lo tanto es su responsabilidad del Estado cualquier femicidio que ocurra dentro de la frontera de esos países. Bueno, todo esto venía en ese clima y montado sobre esa cuestión el gobierno, el alcalde de Múnich, el partido que donde se iba a jugar el partido de Alemania contra Hungría, propone iluminar con los colores del arco iris, con la bandera que han tomado los movimientos gay, para embanderar justamente ese partido. Cosa que la UEFA ahí dice que no se hace, pero quedó ahí. Entonces, por un lado está lo de Neuer, y uno tiene que aplaudir en todo caso la definición de Manuel Neuer en salir a visibilizar algo como esto. Va en un contexto como el fútbol, ¿no? Más en el contexto como el fútbol y más en esa discusión. Ahora, por otro lado, está hasta dónde es creíble que Alemania y España y otros países de América, de Europa, hasta dónde es creíble que realmente están dispuestos a luchar por la igualdad, que son pro derechos, como aparecen ahí, son democráticos frente a Hungría, Polonia, Turquía, que son antidemocráticos. Y en realidad se termina pronto la discusión, porque cuando uno empieza a ver el gobierno de España reprimiendo a inmigrantes marroquíes en Ceuta, donde empieza a ver que los grupos neonazis en Alemania que están creciendo y que están siendo amparados incluso por el mismo gobierno, toman algunos elementos de la bandera, toman incluso la bandera de los movimientos LGTB para de alguna manera volverse un poquito más simpático a la opinión pública y juntamente por debajo reprimir a los negros, reprimir a los musulmanes, a los inmigrantes que entran a Alemania. Entonces ahí se termina la discusión. Indudablemente, si el movimiento LGTB va a buscar sobre esos organismos alguna salida a la discriminación que vienen sufriendo, es indudable que si nos escuchan, digamos que por ahí no es. En todo caso, y en esto vuelvo a lo que dijo Lisa al principio, el movimiento LGTB tendría que tomar lo que fue el origen del movimiento. O sea, esa relación que hizo grande o que hizo poderoso aquella pelea en las calles de Stonewall, cuando Stonewall salió a la calle, digámoslo así, es su empatía con los que vivían en la calle, con los negros, con los trabajadores, y es esa la única posibilidad de aplicar. Si van a esperar del gobierno de Alemania, se van a quedar esperando. Había un lema en ese momento que era una sola clase, una sola lucha, construyendo el proceso revolucionario. Bueno, eso de los movimientos, incluso hasta de los movimientos feministas que han sido la vanguardia de la lucha de estos últimos años, ha desaparecido, progresivamente va desapareciendo. No quiero decir que no haya dentro de los movimientos feministas sectores que luchen por una salida socialista, por una salida revolucionaria, pero en general el movimiento ha ido perdiendo esas consignas. Yo creo que el movimiento es parte de un proceso general que viene hace un tiempo, donde la juventud es protagonista de enormes movilizaciones a nivel mundial contra la ampliación de derechos, contra la represión y... por la ampliación de derechos. Por la ampliación de derechos, sí, contra la represión institucional de los estados y también por la bronca que genera la falta de oportunidades que este sistema te da, ¿no? Este sistema no te da oportunidades, te da palos, ¿no? Y me parece que en ese proceso tenemos que ir viviendo y también a partir del estudio de la historia alertar de que nada bueno puede venir de los estados, de los gobiernos que se pintan de democrático. Especialmente está sucediendo con el gobierno de Biden, no solo por esta causa, sino por un montón de más. Eso ya se vio muchas veces en la historia del siglo XX. Y también alertar porque en Europa se está hablando mucho y debatiendo sobre el avance bastante importante de la ultraderecha. Algunos lo categorizan como posfascismo. Hay bastantes notas interesantes porque es así, se visten de antipolítica, pero son fundamentalmente antiderechos, militan el odio, pero el odio contra la clase obrera, esos sectores más bajos, más inferiores, que quiero decir, a los más explotados, ahí está, contra los sectores que buscan ampliación de derechos. Entonces eso es una alerta para prepararse. Me parece que la historia puede dar elementos para fortalecer un movimiento que está tomando
por estos caminos también. Ante la falta, digamos, me parece que en el siglo XX al principio se canalizaba a través de organizaciones obreras, me parece que después de la Revolución Rusa puede ser a través de organismos revolucionarios, bueno, antes también, ¿no? Pero, en fin, todo es dinámico en la historia y la historia tiene para aportar en esto y bueno, me parece está bueno esto de intentar tirar sobre la mesa distintos aspectos para reflexionar sobre esto que es tan importante a lo largo y a lo ancho del mundo hoy en día. Sí, también hay que referirse que cuando comenzaron estas revueltas, era el año 69, eran los años, digamos, más altos de estos últimos tiempos. Veníamos del Mayo francés, veníamos de la primavera de Praga, veníamos en la Argentina, teníamos el Cordobazo ahí a pocos días, teníamos lo del Tlatelolco, o sea, un mundo convulsionado con la esperanza de un socialismo real que estaba ahí y que proponía una alternativa. Claro. Que era... En cambio, en estos tiempos lo que estamos viendo son estallidos sociales. No hay alternativa, es decir, el Claro, problema es restablecer esa alternativa. Sobre el socialismo real hay que decir que la Revolución Rusa en 1917-18, los primeros años, fue uno de los primeros lugares donde se eliminó toda la legislación anti-gay, anti-LGBTI que existía, y posteriormente, y también en función de las libertades de las mujeres, y posteriormente ya en la década del 30, con la consolidación de la burocracia estalinista, se empezaron a resucitar esas viejas leyes zaristas, como por ejemplo la prohibición del aborto, la criminalización de la comunidad homosexual, etcétera. Al régimen zarista en realidad en muchísimas cuestiones. Yo en realidad no sé si esto es un sueño mío, lo comparten o no, sueño en realidad con un mundo donde no haya necesidad de estas agrupaciones, digamos, que alguien asuma su identidad sexual como quiera, sin que eso tenga ningún peso, ningún valor a la hora de discutir, como si uno es hincha de River, otro de Boca, y la vida transcurre igual y eso no nos pone en un bando ni en el otro, aunque lamentablemente sí. Yo tengo un sueño. Yo tengo un sueño, dijo alguien alguna vez, y así terminó. Martin Luther King. Lo dejaron durmiendo, pobre. Muy bien. Vamos a las efemérides para ir cerrando esta primera media hora del programa. Que nos prepara Vicky Lazari, le mandamos un saludo para ella en esta mañana fría. Muy bien, saludos. En 1926, el 28 de junio, nacía Mel Brooks, el cineasta. ¿Saben ustedes quién es Mel Brooks? Lo van a rápidamente lo he escuchado en Los Simpsons. Reconocer porque es el guionista, el que ideó, mejor dicho, el Superagente 86, entre otras cosas. Después tiene películas como Joven Frank, y La Última Locura del Oeste, una película muda. Muchas muy cómicas. Estaba virado hacia lo cómico, pero con mucho nivel. El Joven Frankenstein es muy digna de ver. El 28 de junio de 1937 nace Juan José Saer. Hace unos días hicimos la misma efeméride, pero con su muerte. Saer, que no me canso de decirlo, para nuestra crítica del libro, que no acudimos mucho, que Susana Tapia, ha sido el mejor escritor argentino. No sé si seguirá considerando lo mismo a esta altura. El 29 es el Día del Camarógrafo en la Argentina. Y ¿camarógrafo de TV? El camarógrafo de televisión. Bueno, el camarógrafo en general. No especifica de radio, seguro que no. Ahora en estos tiempos no sé. No sé. Y el 3 de julio es el Día del Locutor. Claro, de alguna manera lo es aquí, Eduardo, para nosotros. Es el Día del Locutor, así que feliz día a todos los locutores que conozcan. Bien. El 1888, el 29 de junio, se da la primera grabación conocida, se realizó en un cilindro de cera y se grabó Israel en Egipto de Handel. En 1949, también un 29 de julio, se implementa el apartheid en Sudáfrica. Y además se prohíben los matrimonios mixtos. Muy interesante la foto esa donde un matrimonio mixto, una pareja mixta, tenía remeras que decían esto es familia, padre, madre, hijo, esto no es familia, padre, hijo, madre, hijo. Claro. Algo que en Sudáfrica, por ejemplo, en 1949, ellos no podrían haber hecho como un casamiento. En el propio Estados Unidos, las parejas multirraciales hasta hace 50 años fueron ilegales. Vimos una película que
que era del año 1969, con Sidney Poitier, donde hay una pareja de un negro y una rubia, y el padre de ella le dice, bueno, pero esto en más de 17 estados no sería posible. Muy buena película, por cierto. Muy bien, y un 29 de junio de 1974, Isabel Martínez de Perón se hace cargo de la presidencia argentina por enfermedad de su esposo, Juan Domingo Perón, que habría de fallecer el 1 de julio, dejándola a Isabel, que de esa manera se convertiría en la primera mujer en ser presidenta de la Argentina, aunque no hubiera ganado la elección en tal condición. Y para ir cerrando, el 30 de junio de 1951 nacía Stanley Clarke. Stanley Clarke es un famoso bajista y contrabajista también, pero que empezó tocando de muy chiquito el acordeón, el cello, el violín también. Un prodigio Stanley, que trabajó en enormes grupos y que hoy lo vamos a escuchar aquí para cerrar junto con otros monstruos. Aldi Meola, un guitarrista excepcional, y Jean-Louis Ponty, el precursor del violín eléctrico, el francés, o por lo menos el más famoso en hacerse cargo del violín eléctrico. Buenos Aires, Argentina. Borrador Definitivo te acompaña en el fin de semana de 99.1. De 8 a 10 en digital. Borrador Definitivo. Lo dejamos a tu consideración. Estábamos haciendo una especie de máster en economía. Sí. Bueno, máster en todo caso será un cadete. Más terrible no hay. Más terrible no podemos ser. Bien. A ver, tiene que ver con el deporte y no tiene que ver. A mí me pegó mucho la muerte de Sergio Víctor Palma en la semana. Sergio Víctor Palma, desde el punto de vista del boxeo, es de esa triada de boxeadores de los años 80 que revive el boxeo argentino, que había pasado por una etapa de oro en los 70, con Loche, con Monzón, con Galíndez, con Cuello, con el mendocino Corro, que después tiene una caída, que es más, entra en la década del 80 sin campeones mundiales, algo a lo que se había acostumbrado, y ahí aparece esa triada que yo digo que es Gustavo Valla, Santos, Benigno, Falucho Laciar y Sergio Víctor Palma. De los tres, indudablemente, boxísticamente, Palma era el de menor brillo, porque Valla era un boxeador impresionante que se perdió por sus propios problemas personales, por su adicción y demás. Laciar fue campeón en 3 categorías, lo cual marca que llegó muy lejos, y Palma llegó a campeón, defendió 5 veces y después... ¿Qué categoría peleó? Palma creo que era ligero. También es como de las categorías más chicas. En ese momento era de las menos vistas, ¿no? Lo que más me impresionó, de hecho Palma le gana el título después de intentarlo frente a Cardona, que pierde por puntos. Va con Leo Randall. Leo Randall había sido un mundialista, un medallista olímpico de Estados Unidos. Venía con un muy buen récord. Palma le dio una soberana paliza, de tal manera que Leo Randall no volvió a boxear nunca más y tenía recién 24 años. Fue terrible la paliza de aquella noche, si no me equivoco, de octubre, y si no me equivoco del 80-81. Esto es todo de memoria. Pero después me impresionó el Palma contando su historia, el Palma que logró salir de la nada y sin embargo hizo. Era un tipo con un buen caudal intelectual.
capaz de definir muy bien lo que quería decir. Alguien que después cantó, escribió, hizo poesía. El Parkinson lo empezó a doblegar, 2 ACV lo terminaron de fundir y se fue el otro día a los 69 años, si no me equivoco, todavía era muy joven y lastimosamente los últimos años nos los perdimos porque ya casi no aparecía en los medios. Detrás de cada deportista hay personas con historias. Alguna vez contó una historia que a mí me impresionó. El padre era un borracho, los fajaba mucho, a él, a los hermanos, a la madre. Un día nació en La Tigra, Chaco. Un día la madre decidió, cuando se fue a trabajar el padre, escaparse. Con un pequeño bolso salieron camino a la ciudad para tomar el tren. En el camino la madre decidió entrar al cementerio para despedirse de sus seres queridos que estaban enterrados. En ese lapso, por alguna razón, el padre había vuelto al rancho, no encontró a nadie, se imaginó que se habían ido al diablo, fue hasta la ciudad rápidamente para agarrarlo de los pelos y traerlo. Como no los encontró, salió a buscarlo por otros lados y en esa parada en el cementerio justamente le salvó la vida. Le salvó. A él y le enmendó la vida porque llegaron a Buenos Aires y a partir de ahí se dio el Palma que pudimos conocer. Bien. Es la historia de tantos, ¿no? Que más allá de la violencia intrafamiliar pensaba en las migraciones internas. Si uno pregunta acá en San Nicolás, muchas de las personas pertenecientes a la clase trabajadora que viven en barrios populares mayores de 60 o de 70 años no nacieron en San Nicolás. También pensemos cuando hablemos de inmigración y del racismo y de la forma en la que se piensa sobre los inmigrantes solo por el hecho de haber nacido por fuera de las fronteras nacionales, que en realidad al interior de las fronteras nacionales también hay muchísimas personas migrantes que en este caso, bueno, se vinieron escapándose del padre, ¿no? Pero Buenos Aires está poblado de gente que se vino escapando de otras cosas, no solo de la violencia intrafamiliar, escapando de la miseria, de la pobreza, de la decadencia de la producción agraria ante el avance de la frontera agrícola industrial. Muy bien, hecho el recuerdo entonces para Sergio Víctor Palma, alguien que también merece ser recordado porque falleció un 29 de junio, pero merece ser recordado por mucho más que su fallecimiento en el 2012, es Juan Alberto Badía. Uno viendo los programas de televisión hoy, cómo extraña el Badía y compañía con esos cierres musicales en vivo, porque Badía ponía una condición, nada de playback, en vivo, que eran los mismos músicos, te decían que llegar a Badía y compañía era como hacer un Luna Park repleto. Todo lo contrario a lo que vemos hoy en la TV, pura ficción. Pura actuación, sí, nada es creíble. Todo, sí, exactamente. Por eso cuando Pergolini aparece con Hacelo por mí algunos años después, ya era todo playback. Sí. En cambio, una condición de Spinetta, de Badía era justa, pues Spinetta fue uno de los primeros en tocar ahí, era todo en vivo. Los errores van en vivo. Bueno, quizás el que se puede considerar el heredero actual de Badía y compañía son los 2 programas de Canal Encuentro. Primero Encuentro en el estudio y después Encuentro en la cúpula, donde también, pero me parece que también tiene que ver con una cuestión de época y de que hay otras plataformas, porque ya hoy no hay prácticamente programas de música. ¿Cuántos programas de música en la televisión abierta hay? Ninguno. Claro, ninguno. Básicamente. No. ¿Cuál? La Voz Argentina, creo que dijo. Ahora, claro, pero son concursos tipo reality show, sí, están como transformados. Sí, porque se busca exactamente eso. Bien, y algo que a nosotros nos interesa muchísimo porque lo manejamos, realmente si hay algo que manejamos es esta cuestión, ¿no? Un 30 de junio del año 1905, Albert Einstein publica las 4 investigaciones de enorme valor científico, entre ellos la teoría de la relatividad, que nosotros podemos, por una cuestión de tiempo no lo hacemos, pero podríamos desmenuzarla totalmente. Le agradecemos me puse a leer el libro y tengo que empezar de vuelta. Yo extraño tiempo, ¿no? La época, los 60 y 70, había grandes científicos, como Isaac Asimov, por ejemplo, que a su vez eran no difundidores de su ciencia, sino que eran, en este caso, escritores de ciencia ficción, pero a su vez, de alguna manera, también utilizaban sus conocimientos científicos para esas invenciones maravillosas. Hubiera sido interesante porque me da la sensación, sin conocer absolutamente nada de la teoría de la relatividad, de que podría haber sido materia de muchísimas novelas de ciencia ficción que
Sí. Señor Einstein se dedicara a eso también. Exactamente. Bueno, yo para leer, empecé leyendo al estilo Homero Simpson, la teoría de la relatividad. Después me compré el librito Einstein para principiante. Y después se compró el diccionario. Después busqué el diccionario y busqué qué significa relatividad. No tuve mucho éxito. Sin embargo, todo el tiempo decimos, bueno, todo es relativo. Todo es relativo. Ahora no sabemos por qué lo decimos. Se lo agradecemos mucho a don Albert Einstein. Agradecemos también a Sebastián Culot, que está compartiendo nuestro video por internet, por Facebook, por YouTube, ¿cómo se dice? Por Facebook. También a Elda y a Víctor, que nos mandan saludos, deseo de buen fin de semana, se lo agradecemos mucho. Locales. Cerró Garbarino. Ya se veía venir, digamos, pero no cerró solo en San Nicolás. Garbarino tiene alrededor de 200 sucursales en todo el país y estaba empleando a alrededor de 3.800 empleados. Esas son la cantidad de familias que están a la deriva sin saber qué va a ser de sus futuros laborales. Hay un intento de comprarla, la firma dueña de Garbarino no quiere venderla y demás. Tiene una deuda de 4.629 millones de pesos. La mayor parte es con sus trabajadores, por supuesto. Acá en San Nicolás, por ejemplo, los 11 trabajadores de Garbarino se les adeuda algunos entre el 25 y el 50% del salario de abril y todo el salario de mayo. No vemos mucho que el sindicato esté haciendo, por lo menos a nivel local. Hay una nota en el diario El Norte, del cual vamos a hablar en la próxima noticia que vayamos a tomar, a la secretaria general del Sindicato de Trabajadores de Empleados de Comercio acá en San Nicolás, donde dice, bueno, tenemos que ver qué destino tienen los recursos de amparo y las presentaciones judiciales que se hicieron a nivel nacional. Mientras tanto, los trabajadores, o actualmente ya ex trabajadores de Garbarino, siguen, digamos, en el limbo de no saber ni siquiera si están despedidos o si van a poder continuar con su trabajo y demás. Sí, bueno, casualmente yo por una necesidad personal estuve yendo a algunas casas de electrodomésticos en la semana esta que está pasando, y justamente una de las que fui, Garbarino. Realmente era entrar en el desierto, no había nada y vaciado. Estaba completamente vaciado. Las vidrieras de frente, las que dan por calle Mitre, no tenían nada, absolutamente nada. Es deprimente verlo así. Indudablemente yo no había tenido presente que Garbarino estaba pasando por esta situación, que estaba cerrando sucursales. Pero realmente era doloroso, y es doloroso para los propios trabajadores en una situación como esta. Ahora, en otro ángulo de la información, si hay un medio que se reconoce independiente, es el Diario del Norte, lo dicen ellos, no es que uno lo crea. ¿De independiente? Puede ser independiente. Como esta radio, por ejemplo, que son todos hinchas independientes. Sí. Menos nuestro... No, el director, digo, y no sé si Román, el otro director también. Me lo hago Román con menos fútbol que la revista Para Ti. Pero bueno, si nosotros mismos no decimos que somos independientes. No lo hemos dicho. No lo queremos ser tampoco. Y es muy difícil eso, y entonces no está mal que el Diario del Norte tenga su ideología. Lo que está mal en todo caso es que la esconda. Ahora, por el cohete a la luna, el portal, ¿no? Así se dice. Es un portal de internet. Sí, portal de internet de Berbisky, hoy del buchón Berbisky, diríamos, sí. Aquel que hace... En el ostracismo. Sí, pero sigue sacando el cohete a la luna, y el cohete a la luna maneja muy buena información, eso es cierto. Bueno, se ocupó de San Nicolás. ¿Sí? Se ocupó del Diario del Norte y se ocupó de develar algo que es realmente llamativo. Los empleados despedidos del Diario del Norte pasan a trabajar en la municipalidad, en distintos sectores de monitoreo, creo que por un contrato de 10 meses, si no me equivoco, que le dan algo así como 20.000 pesos. 25.000, sí, como concepto de indemnización. Es medio raro, ¿no? Uno podría decir, esto Berbisky le pegó mal la vacuna. Claro. O sea, a ver si entendí. Pero aparece un tal Oscar Salinas, trabajador del norte, diciendo que él está en monitoreos de no sé qué. Justamente ahí, despedido del Diario del Norte, pasó
de las oficinas del Diario del Norte a las oficinas de la municipalidad durante estos meses, donde va a cobrar 20.000 pesos modo de indemnización todos los meses. Es llamativo. Pero tiene que hacer Pero una tiene que contraprestación, claro. Claro. No puede salir a buscar otro trabajo en ese momento Pero porque tiene que trabajar en la municipalidad. Si acepta eso, pierde los 37 años de antigüedad que tiene el diario. O sea, alguien que tiene mira. 37 años de antigüedad y que en la misma condición que este Oscar Salinas hay varios. No dan los nombres, pero hay varios. Así que... Linda gente. El diario independiente y objetivo, de independiente no sabemos si son, pero de los Pasaglia no lo son, y de objetivo, ¿cómo van a hacerlo? Realmente no Se es tomaron algo- en serio eso de patrón de estancia, ¿eh? Sí, Ahora la indemnización también pues, le van a pagar con vales. Claro, vale para el almacén Para del de patrón. Ramón. Sí, sí. a ver, les leo esto, que es lo que sale en los dichos En Nova. que sale en Nova, Claro, que Nova lo replica retransmite Nova. toma del cohete a la luna, dice, desde el diario, dice Oscar Salinas, nos mandaron a recursos humanos de la municipalidad a hablar con un tal Sebastián Onaindi, jefe de recursos humanos del municipio, y nos hizo la charla. Nos dijeron algo similar a la que nos dijo primero el diario. Cuenta Salinas. El sueldo iba a ser el mismo, pero yo tengo que renunciar a los 37 años de antigüedad. No sé, ¿qué les parece, señores? Bueno, ahora que se enteraron los jueces, el Ministerio de Trabajo, no, va Sí. corriendo ya de tarde. Lo que pasa es que no leyó el cohete a la luna. La justicia no leyeron, entonces ahora, que nos escucharon a nosotros, van a ir corriendo Ahora a sí, defender ahora los sí. derechos de los trabajadores. Ahora, ¿qué gremio es el que representa a los trabajadores del diario que nos gráficos? Debe ser gráfico porque no sé. No si no son periodistas. Si es periodista está el gremio, pero digamos, no existe ninguno de los Por eso me lo pregunto, digo, No así, existe. así como Señor. los trabajadores de Garbarino también están esperando a la justicia o algo por el estilo. Señores. No sé, es para analizar, pero igual lo voy a decir. ¿Sigue habiendo gremios? Sí. El Y gremio- el a gremio los de Brasil. trabajadores la mayoría le descuentan. Sí. Ahí están, Para algo no descuenta. claro. Sí. O Tiene el nombre. No sabemos si para algo, pero te descuentan. Lo que podemos decir es que los gremios ya no cumplen la función por la que fueron creados. Creados. Eso Ahí está. de cajón. Ese es un Ajustemos, primer acuerdo. ajustemos. Después podemos discutir para arriba. Señores, ¿Usted tenía una efeméride ahora? sí, a ver, les propongo. Normalmente en el rock argentino, en el rock argentino, esa cosa controversial, porque como el rock argentino, pero bueno, aceptemos la definición como buena, como válida. Se dice que la primer banda en cantar en castellano fueron Los Gatos. Justamente con Los Gatos, con la salida de un simple, no sé si todos saben lo que es un simple, venían los long play, larga Un duración, disco chiquitito. que traían 6 canciones normalmente de cada lado, o sea, 12, 10 en ocasiones, según el largo de las canciones, y que después salía como avance de esos discos, un disquito chiquito que tenía un lado A y un lado B con una canción de cada lado. Me hace acordar, Vital, a la imagen de los Simpsons, del abuelo Simpson explicándole Explicando. a los niños al lado Es que de más los o menos, limoneros. Es que ustedes están ahí en el Cuando- deslinde. No, bueno, pero cuando le hablamos de esto a nuestros hijos, no entienden. Ya ¿Cómo? está, ¿cómo le va a Bueno, explicar? pero es como Pero los, está bárbaro, les los interesa. lanzamientos por YouTube, básicamente es lo mismo. La industria musical no ha cambiado su forma de funcionamiento, solamente ha cambiado los medios técnicos por los cuales se difunde. Bueno, más allá de esta discusión, el 3 de julio, justamente hoy de 1967, salía a la venta ese sencillo que se considera fundacional del rock argentino porque no es porque son la primera banda de rock, sino por la primera que canta en castellano. Y en realidad yo me quería detener más en el lado B, que es Ayer No Más, porque del lado A está la balsa, todos la conocemos, la historia un poquito, hecha la letra en La Perla. Se dice que Tanguito hizo la letra y Nevia medio que se la robó. Nevia dice, colaboramos los dos, le hicimos en el baño. Bueno, alejémonos de esa discusión por ahora. Ayer No Más era un tema de Morris, por lo tanto habría que pensar que ya había compositores argentinos como Morris que creaban canciones, porque obviamente, si no, como Morris tenía una canción para ser tocada en castellano y era él un músico de rock, que los Gatos sacan. Bueno, entonces no, tampoco entremos en la discusión si los Gatos son los primeros, si había un movimiento por detrás y los Gatos en todo caso es el mascarón de proa. Alejémonos también de eso.
Pero bueno, a mí lo que me interesa es reseñar que para grabar el tema, estoy hablando del año 1967, dictadura de Onganía, Nevia le dice, vamos a tener que adecuar alguna parte de la letra. La letra original tenía cierto contexto de protesta social, porque por ejemplo, dice, ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, y la gente vive sin creer, sin creer. La canción que fue grabada por Los Gatos dice, ayer nomás pensé vivir feliz mi vida, hoy comprendí que era feliz ayer nomás. En fin. Más conformista. Un poquito, vamos a grabarla, dijo Nevia. Fue un éxito, y hasta el día de hoy sigue siendo un éxito. Pero nosotros queremos escucharla de moda. Pero nosotros vamos a escuchar, porque somos, ¿cómo era que se decía? Re jodido, re heavy. Vamos a escucharla en la versión original. Que es una de las mejores canciones, aparte del rock, de la etapa fundacional del rock en castellano. Así que con la versión de Morris, con la voz de Morris, ayer nomás. Ayer nomás en el colegio me enseñaron que este país es grande y tiene libertad. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto. En este mes no tuve mucho que comer. Ayer nomás mis familiares me decían que hay que tener dinero para ser feliz. Hoy desperté y vi mi cama y vi mi cuarto, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer. Ayer nomás vi una chica en mi cuarto y la besé sin fundamento. Hoy ya la chica ya no está. Ayer nomás vi una chica en mis brazos y en este mes tuve mucho que comer. Ayer nomás salí a la calle y vi la gente, ya todo es gris y sin sentido, la gente vive sin creer, sin creer, sin creer, sin creer, sin creer. En Borrador Definitivo expresamos nuestra opinión. Fijamos postura respecto de un tema de actualidad. Desde este momento, segmento editorial. La explosión de una escuela, número 144, allá en el departamento de Aguada, San Roque, en la provincia de Neuquén, generó conmoción al principio de la semana. La explosión, al parecer por una fuga de gas, produjo la muerte de dos obreros, de dos personas, Nicolás Francés y Mariano Spinelli, que murieron inmediatamente en el lugar, y produjo también un estado de gravedad en la docente Mónica Jana, que al día de hoy se encuentra en estado grave en un hospital especialista para las quemaduras, ubicado en Mendoza. Fue trasladada del Hospital Provincial de Neuquén
a la provincia de Mendoza con un 70-80% de su cuerpo quemado, comprometidos sus órganos inferiores y superiores, y la está peleando. Los médicos dicen que su juventud, su vitalidad, está haciendo de que siga peleando por su vida. Esta explosión en esta escuela albergue, donde van alrededor de unos 30 chicos y 10 docentes, es una escuela que los docentes van un domingo y se quedan durante toda la semana, y los chicos van también a cursar los estudios y también a quedarse a dormir. Es una escuela que estaba siendo ampliada, y que en el medio de esa ampliación es cuando se produjo la explosión. Tenemos que decir que esta escuela está ubicada en la provincia de Neuquén, en el corazón, o muy cercano al corazón de la región de la unidad económica denominada Vaca Muerta, es decir, una reserva de petróleo y gas con millones y millones y millones de centímetros cúbicos de ambos productos. Es decir, que esta escuela está sobre una riqueza enorme. Pero esa riqueza no se veía en la escuela, porque esta escuela estaba en construcción y estaba en un proceso arreglando algo que ya estaba deteriorado. Lo primero que tenemos que decir, que estamos ante un nuevo asesinato perpetrado por el Estado contra 2 personas, en este caso que murieron, pero también con la docente. Un asesinato que tiene como responsables directos al gobernador, a la ministra de Educación de la provincia, que en pos de seguir la lógica estatal dominante a nivel país de regresar a la presencialidad en las escuelas, obligaron a esta docente y a los trabajadores a enfrentar esta situación. Porque tenemos que decir que esto sucedió en el contexto de la presión al regreso a la presencialidad de la escuela, en medio del frío, más en esas regiones, ¿no?, donde el frío es mucho más fuerte, cuando la pandemia sigue golpeando, y que toda la lógica elemental marca que no había condiciones para este regreso. Para dar cuenta de la realidad, ni Omar Gutiérrez, ni la ministra, el gobernador, ni la ministra de Educación, Cristian Storani, le dieron cuenta de que esta escuela es parte del 20% de los edificios escolares que tienen problemas de gas, y no estaban en condiciones de iniciar las clases. Ellos mismos terminaron declarando de que todavía la obra no estaba habilitada. Entonces, esta responsabilidad es evidente, y desde ahí, en la cadena de mando para abajo. Por eso tenemos que marcar un asesinato de Estado, como lo vienen expresando, es uno más como lo vienen expresando, por ejemplo, en el colectivo, en el organismo Basta de Asesinatos Obreros. Era evitable. Entonces, tenemos que marcar esto sobre algo que me hizo acordar a la explosión de Moreno. Hace 2 años, cuando Sandra y Rubén volaron por los aires también, por la explosión de una cocina, por una fuga de gas que no estaba siendo atendida como corresponde. ¿Cuántas escuelas a lo largo y ancho del país están en esta situación? Más después de más de un año sin tener el movimiento, que eso debe afectar, me parece, a la infraestructura de un edificio, si no está en movimiento. En fin, no me quiero meter en ese lado. Pero queremos recalcar esto. La reacción no fue la misma a las escuelas de Moreno a la producida en Neuquén. ¿Será porque está en el interior, entre comillas, del país? Y también debo marcar que los sindicatos reaccionaron. El sindicato de Neuquén reaccionó llamando a un paro de ese día.
Pero el resto de los sindicatos del país no llamaron a solidarizarse con Mónica Jara, ni tampoco con los obreros. Es más, muchas veces se da la importancia por parte de los sindicatos docentes porque Mónica es docente, pero Nicolás Francés y Mariano Pineda, que eran obreros, que son de segundo orden por ser obreros, no sé, de la construcción. Esto quiero hacer el llamado de atención. Por supuesto que en el resto de los sindicatos del país de docentes no hubo reacción. Esto marca una realidad y también marca una causante de por qué el estado de la educación está como está, en franco colapso. Este hecho nos lleva a analizar un montón de aspectos, pero hoy nos vamos a detener en dos, básicamente, que tiene que ver con la precariedad laboral en que están inmersos los trabajadores, que ahora Liz va a ocuparse de hablar, y muestra una vez más el colapso de la educación pública. Y los números y la realidad muestran en qué situación está la educación pública en cuanto a infraestructura, porque en cuanto a la realidad en que viven los estudiantes, porque esta explosión no fue una tragedia más grande porque hubo suerte, porque explotó a eso de las 2 de la tarde cuando los chicos se retiraron a las 12 del mediodía, porque los estudiantes, porque el 6 de cada 10 estudiantes están en la pobreza, porque estos estudiantes están atravesados por la pobreza, por problemas laborales en su familia, porque no tienen acceso a la conectividad, en fin. Muestra una vez más un franco colapso de la educación, que es hora de en algún momento, desde el colectivo docente, desde abajo, ¿no?, decir basta y enfrentar esta realidad que está desmoronando la educación pública y que es necesario, insisto, en decir basta, porque esta política de Estado, que con esta gestión de la pandemia, que es parte de un capítulo de un proceso más largo que nosotros podemos ubicar en la última dictadura militar, que fue vaciando a la educación, está haciéndola desmoronar. No sé si hablar de destrucción o qué calificativo ponerle. Pero en fin, no se habló mucho más en los medios. Nosotros queremos rescatar esto para hablar de esta realidad que viven la educación pública específicamente, que se manifiesta, por ejemplo, en la desigualdad en el acceso al derecho a la escuela, donde una cifra marca que se calcula que a nivel país el año pasado unos 350.000 estudiantes quedaron por fuera del sistema escolar, y también en el acceso hoy en día en este régimen bimodal, en el acceso a la conectividad, que no sé si tenés los datos, Liz, a mano, que bueno, grafican lo que se está viviendo. Sí, obviamente los problemas de conectividad, bueno, hay unos números que tira UNICEF, por ejemplo, donde dice que el 18% de los adolescentes entre 13 y 17 años no tiene internet en el hogar, y un 37% no tiene dispositivos electrónicos para conectarse, especiales para hacer las tareas escolares. Eso, si lo llevamos a escuelas estatales, es un 44%. Yo lo que quería pensar, ampliando un poco la mirada, es que los problemas de la educación en realidad son los problemas de la infancia y la adolescencia a nivel general, además de los problemas también de la clase trabajadora, porque obviamente los chicos que asisten a escuelas privadas, hablamos de educación pública, ¿no es cierto? Perdón. Los chicos que asisten a escuelas públicas son en su mayoría hijos de trabajadores, y a su vez probablemente después vayan, si tienen la suerte de poder continuar con su escolaridad, a instituciones universitarias también públicas, y se incorporen al mundo del trabajo. Entonces tenemos que analizarlo desde esta perspectiva.
¿no? Tenemos un país donde, como decía Alejandro, 6 de cada 10 chicos son pobres, están por debajo de la línea de la pobreza, particularmente fuerte esto en las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Córdoba. Pensemos que son las ciudades donde mayor cantidad de riqueza se genera. Pensemos, ayer estaba leyendo sobre la hidrovía y la cantidad de riqueza que sale diariamente por esa cantidad de puertos privados que hay. Y Rosario es una de las ciudades con mayor incidencia en la pobreza infantil y en las provincias del noreste también. Hablemos de Chaco, Formosa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, en este contexto donde también tenemos 40% más o menos de los habitantes de barrios populares, de villas de emergencia, de asentamientos precarios, son niños que están en edad escolar. Obviamente que no podemos tener una situación de la educación pública que sea buena, que pueda incluso darles a estos chicos algo, pensando en ese viejo mito burgués del país burgués, donde la escuela pública les prometía a los estudiantes la posibilidad de inserción social, la posibilidad de una movilidad social ascendente. Eso no existe, señores, que si en algún momento existió en los inicios de la escolaridad en el territorio argentino, déjenme decirles que hoy ya no existe. La pregunta es ¿para qué van los chicos a la escuela? Lo cierto es que no lo sabemos con seguridad. Sí, antes que continúe, ¿no?, con el otro aspecto, digamos, que quería recalcar esto: para mejorar la educación necesitamos mejorarle la vida a los estudiantes, a los jóvenes, a los niños, empezando por ese 1,5 millones de niños y jóvenes que tuvieron que abandonar la escuela el año pasado, según los cálculos que se manejan. Claro, porque algo que vos marcás es esto que en realidad se dice abandonar, pero es expulsión. Chicos que fueron expulsados del sistema educativo, que ya no sabíamos para qué estaban en el sistema educativo, porque no sabemos qué le puede ofrecer el sistema educativo en una situación de absoluta precariedad, más que muchas veces, en algunos casos, un plato de comida o una taza de leche caliente. Habla un poco de la fragmentación social o de la desigualdad que hay dentro del propio incluso sistema educativo público, ¿cierto? Donde tenés montones de escuelas en barrios donde muchos padres no quieren mandar a sus hijos porque se caen a pedazos, porque hay un abandono del Estado de esas escuelas, y cuando muchas veces las recauchutan un poco ediliciamente, a veces es una empresa privada la que viene, porque después obviamente le conviene, porque deduce impuestos de eso y deduce mucho mayor cantidad. Hablo por experiencia propia. Yo fui a la primaria, por ejemplo, a la escuela 38, una escuela de barrio, enfrente a la terminal de ómnibus. La escuela estaba infectada de roedores, infectada de murciélagos y demás, y cuando Eduardo también fue a esa misma escuela, me dice que sí, y cuando se la más o menos pintó, se le hizo una lavada de cara, era Siderar la que venía, incluso con el discurso de: ¿vieron, chicos, qué buena que es la empresa que viene a arreglarnos la escuela? Bueno, déjenme decirles que no lo hace por buena, lo hace porque le conviene económicamente. Entonces hay una política de abandonar esos espacios, porque total van los pibes pobres, van los pibes de los barrios, y a quién le interesa, ¿no es cierto? En el contexto de pandemia y de clases virtuales que se vivió durante todo el 2020, esto se intensificó y muchísimo. ¿Cómo? Bueno, si las clases se dan por internet, déjenme decirles que internet no es público, que muchísimos chicos tienen problemas de conectividad. Dábamos las cifras recién, alrededor del 40% de los chicos no tiene dispositivos electrónicos para conectarse, pero además tenemos que ver que la propia pandemia agravó esta situación de pobreza, de desocupación en las casas de los chicos. Entonces tenemos adolescentes que salieron a trabajar, porque bueno, aprovechando Alumnos que... míos. Claro, Alumno mío. veía el otro día una captura de pantalla donde se borraba obviamente los nombres de
adolescente y de la docente, donde la docente le reclamaba a un chico un trabajo que adeudaba sobre educación ciudadana, aparte era como sintomático, y el chico le decía: disculpe, profe, no lo pude hacer porque tuve que ir a trabajar, pero en esta semana me voy a poner al tanto, ¿no? ¿Qué más educación ciudadana necesita ese chico que su propia experiencia de adolescente trabajador, obrero, explotado? Entonces ahí es donde se ve esta fragmentación. Otra historia son las escuelas privadas. Las escuelas privadas a las cuales el Estado subsidia, hay un estudio que toma entre 2001 y 2017 que dice que alrededor del más del 70% de las escuelas privadas, con mayor incidencia en las escuelas religiosas, reciben subsidios del Estado que cubren casi la totalidad de los sueldos de los docentes y demás, pero además reciben otros beneficios como excepciones impositivas del IVA, del impuesto a las ganancias, excepciones impositivas de las contribuciones patronales a sus docentes, porque se consideran que son organizaciones sin fines de lucro, instituciones sin fines de lucros. En algunos años, a nivel nacional, igual esto se toma por provincia, pero haciendo un promedio a nivel nacional, en el 2001, por ejemplo, fue el 13,7% del presupuesto educativo general el que fue destinado a las escuelas privadas. En 2015 fue el 12,1%, en el 2016 el 12,4%, siempre se mantiene más o menos en ese porcentaje, para un porcentaje mucho menor de alumnos, y para, obviamente, financiar el negocio de algunos que manejan esas escuelas. Muchos incluso en situaciones bastante precarias, como hemos visto, por ejemplo, las denuncias de los jardines en Capital Federal, donde se abren jardines sin las debidas controles, y después tenés chicos que denuncian que son golpeados, o sea, en realidad los padres y demás. O bueno, los jardines religiosos, ¿no? Tenemos el caso del Jardín Belén, controlado por la Iglesia Católica, donde tenemos decenas de denuncias de abuso sexual contra los niños que todavía están esperando juicio, sus familias. Eso obviamente lo financia el Estado, no los abusos sexuales, pero sí aquello que le da cobijo a eso. Y en este contexto de pandemia, en el 2020, muchas escuelas privadas se quedaron sin cobrar porque los padres estaban fundidos y demás. Y se impulsó un salvataje. Yo después busqué y no supe qué destino tuvo esta ley impulsada por Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, donde se proponía un aumento de los subsidios a las escuelas privadas. Lo que sí efectivamente sabemos es que el gobierno provincial de Kicillof dio una ayuda de 340 millones de pesos en calidad de préstamos. No sabemos cuántos de esos préstamos después se habrán devuelto, para todos aquellos que habían cobrado los ATP. O sea, también fueron ayudados con los ATP las escuelas privadas. Obviamente hay una educación para la burguesía, hay una educación para la clase media, hay una educación para los sectores populares, y hay incluso sectores que quedan por fuera y que son expulsados de cualquier tipo de educación formal. Y esa estructura es la que se pretende mantener, la que se pretende incluso intensificar. Lo estamos viendo también con las universidades, eso es otro tema aparte, no vamos a hablar de ello, pero cada vez hay, primero, un surgimiento de universidades privadas por todos lados con escaso control, uno piensa. Y segundo, una incidencia cada vez mayor de los intereses de las empresas multinacionales en algunas carreras, por ejemplo, agronomía, e incluso de los programas que se van a enseñar en esas carreras. Es un tema larguísimo para discutirlo. Nosotros lo iniciamos acá, pero me parece que podemos seguir discutiéndolo. Seguramente lo vamos a seguir discutiendo también en nuestra página web. Los invito a que lo sigan. Y bueno, podemos seguir hablando todo el programa. Sí, bueno, yo tenía algunos datos de los jóvenes por fuera, no me va a quedar tiempo, si en todo caso después la música queda algo, lo digo. Lo cierto es que la polémica parece en educación, y es cierto que es muy amplia, la polémica en la educación parece estar centrada en si presencialidad sí, presencialidad no, y nosotros ni siquiera queremos entrar en eso, no nos vamos a meter en eso, porque es cierto, la presencialidad hoy por hoy, como están dadas las cosas,
es imperante, pero en estas condiciones creemos que no por el virus, sino porque lo que pasó en Neuquén puede pasar en todas las escuelas. Lo que pasa en Neuquén puede pasar en la escuela. Yo estaba viendo, por ejemplo, ayer alguien de Rosario que ponía que la presencialidad fue sacada entre gallos y medianoche de hoy para mañana, y la escuela normal de Rosario, una escuela reputada como al nivel de las privadas, no tenía la obra de gas terminada, por lo tanto les aconsejan a los alumnos que vayan con una manta, que vayan con un termo con café o algo caliente, y ese es el verdadero problema. Acá en la Escuela Nacional, oficialmente, o sea, el retorno es mínimo, es limitado, porque faltan unos entre 8 y 10 calefactores por revisar. A esta altura. A mí me tocó en tercer año de polimodal, mi último año de secundaria, pasar todo un invierno en la Escuela Nacional sin gas. Exactamente, bueno, pero ahora con este asunto sí, de las ventanas abiertas, de la burbuja, con la ventana abierta, la puerta, qué sé yo, se agrava todavía más. Entonces, en ese contexto es imposible. Ahora, uno dice, los gobiernos empujan para que vuelvan los chicos a las clases, porque eso debe pesar electoralmente, deben tener algún tipo de estadística, algún tipo de sondeo que le dice que eso es así. Ahora, tuvieron un año para adecuar las escuelas, desde que se paralizó la educación allá por marzo del año pasado hasta que se empezó a discutir esto un año después. Tuvieron un año, no hicieron nada. Entonces también eso hay que marcarlo, porque habla de la desidia y la por lo menos falta de interés en poner guita, llamémoslo reconversión, como querramos llamarlo. Ahora, por otro lado, habría que hacer un estudio más profundo sobre la matrícula. Hoy por hoy, uno con los números del 2019 puede decir, en Capital Federal están en igual, alumnos un poco más de privado que de estatales, pero públicos, pero después en el resto de las provincias ya no, la diferencia es más o menos 66 públicos, 33 con variante, ¿no es cierto? Que me parece que en ese 66 públicos están también absorbidos los que abandonaron ya directamente. Entonces, también eso hay que verlo, porque es otra arista del problema, y otra arista me parece del problema de los tantos que tiene, es esto que dicen ustedes, educación, aún en la pública, educación para chicos que van a poder hacer de ingresos medios o altos, que van a poder ir, qué sé yo, al Balseiro, por decir algo, y otros que solamente van a estar habilitados para darle enter en un supermercado chino de futuro, y eso también es la desigualdad social que está marcada ahí. En todo eso se nos fue el tiempo. Le agradecemos a Carlos, que mandó saludos, a Ricardo y a Morada que le ha dado me gusta al video en internet. Vamos con Tim Barclay, que se está cumpliendo un nuevo aniversario de su muerte. 28 años tenía este músico extraordinario, nacido en Washington, D.C. un 14 de febrero de 1947. Murió de una sobredosis de alcohol, aspirándose su propio vómito y demás. Así que lo escuchamos. Shipless oceans, I did all my best to smile, till your singing eyes and fingers drew me loving to your isle, and you sang, sail to me, sail to me, let me enfold you. Here I am, waiting to hold you. Did I dream you dreamed about me? Were you here when I was fox? Now my foolish boat is leaning, broken lovelorn on your rocks. For you sing, touch me not. Muy bien. 9:28, vamos terminando esta media hora. ¿Alguna
yo quiero recordar algunas cositas y después algo que me interesa mucho recalcar, aunque lo tomemos en una línea. En 1995, el 2 de julio, nacía Pali Alcorta. Pali Alcorta, el hijo de Emilia Vasallo, la hemos tenido en este micrófono varias veces. Fue asesinado por la policía. Fue asesinado el 18 de mayo del 2013 por Diego Tolaba. En realidad es el que apretó el gatillo, es la institución policial para la que algunos todavía piden la sindicalización. Por otro lado, tomando esa juventud, hay un programa que vendría a reemplazar el IFE, que indica que el gobierno pagaría un subsidio para los jóvenes entre 18 y 29 años para que realicen algunos trabajos. Bueno, no dice que está todavía. Entra bien. Yo ya no. Esos trabajos serían básicamente acompañar a ancianos a vacunarse, tomarles la temperatura. Sí, me dice que me acompaña. Lo cierto es terriblemente preocupante. Esto es lo que hablábamos en el punto anterior. Este es en todo caso lo que le reserva el capitalismo. Y para esto no hace falta mucha educación, aunque sí, están cumpliendo casi cuestiones médicas. Alguien que no tiene idea de cuánto es una temperatura, digamos, muchos de estos pibes no deben saber o van a tener que aprender en qué umbral empieza a haber temperatura alta. Y es interesante por varias cuestiones. Primero, porque va a pagar 8.500 pesos. Entonces a todos los municipios les va a convenir contratar en vez de un enfermero bajo convenio. 8.500 pesos. Segundo, porque tienen que estar ligados a organizaciones religiosas, políticas, o sea, Movimiento Evita, Iglesia Católica, Protestante, Con lo cual, el término de burocracia de la pobreza, ya no burocracia sindical, sino burocracia de la pobreza, empieza a ser cada vez más firme. Ese es un buen concepto. Con razón decía que era duro el programa. ¿Vio que era duro? 9:30, no nos queda más tiempo, vamos a la pausa. El análisis de lo acontecido durante la semana, el plus de información y opinión, en Borrador Definitivo. Muy bien, 9:34 de la mañana. Antes de despedir a uno, lo despedimos hasta el sábado que viene, de integrantes de esta mesa, le voy a dar para que tenga presente. En el año 2005 en Jerusalén, en una marcha del orgullo gay, justo lo que estuvimos hablando al comienzo del programa, un fanático religioso apuñaló a 3 personas. Recibió 12 años de prisión, salió un poquito antes, salió 2 años antes, o sea, en el 2015. 3 semanas después de salir, de nuevo a la marcha gay, y termina apuñalando otras 12 personas. Más vale no lo larguen más. Los punitivistas van a decir que era porque salió 2 años antes. Vio que en los medios de comunicación, cuando pasa algo así, dice, pero salió 3 meses antes, como si en esos 3 meses hubiera cambiado tanto, y como si la prisión sirviera tanto para cambiar a la gente para bien. Lo que pasa es que en Israel, ¿no? Sí. Una ideología tan violenta, excluyente, discriminatoria como el sionismo, lleva eso, naturalmente. Algunas efemérides rápidamente. En 1936 se publica el libro Lo que el viento se llevó. Se suicida Leandro Neralén en 1896. Nace Juan Carlos Onetti. Se suicida Ernest Hemingway. Era famoso esta cuestión de suicidarse en los sectores ligados a la escritura o en la misma política. Y se estrena en París la película de Orson Welles, El Ciudadano Kane. Bien, Alejandro Morales, lo despedimos mientras nuestra compañera presenta la nota que viene. Así que hasta el sábado que viene. Bueno, gracias, y una vez que presente la nota me retiraré a cumplir con mis deberes de padre. De padre, muy bien. Bien, tenemos una nota, la habíamos anunciado ya al principio. Nosotros estamos muy preocupados por lo que tiene que ver con la bajante del río. Creo que todo ciudadano consciente debería estarlo, así que llamamos a Jorge Liota. Ya lo presento en la nota, así que vamos a escucharlo. Estamos con Jorge Liota, es biólogo de nuestra ciudad y director del Museo de Ciencias Naturales Padre Escaso. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Elizabeth? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, te agradezco que estés hoy con nosotros. Nosotros te llamábamos justamente para tratar de entender un poco más esto de esta histórica bajante que está teniendo el río Paraná en estos últimos años, digamos, y nosotros nos preguntábamos qué es lo que tiene esto de natural, de los procesos que el propio río va teniendo a lo largo de los años,
y qué es lo que tiene quizás de consecuencia de los cambios climáticos que se están dando y de cómo hemos tratado a la Tierra en todo este proceso, ¿no? Ya, la verdad es que tenemos un registro, tenemos, no nosotros en el museo ni en San Nicolás, sino que se tienen registros de nivel hidrométrico del río Paraná en distintos puertos aproximadamente desde 1890, 96, 1900, depende del puerto, ¿verdad? Así que estamos teniendo una serie temporal de datos de 120 años, 130, más o menos, ¿sí? Así que la verdad que ese número es un número comparativamente pequeño comparado con lo que es la historia o la edad del río, ¿no? Que hay que cifrarla en millones de años. Entonces, la verdad que estas variabilidades que estamos viendo probablemente forman parte de la variabilidad normal del río, en el sentido de que probablemente haya habido a lo largo de su historia, de la historia del río, niveles más altos y más bajos que los actuales, ¿sí? Quiero decir que el río naturalmente tiene una fluctuación, unas crecientes y unas bajantes que son intensas, y por supuesto que todo lo que es natural, digamos, todos los organismos que viven en el río están adaptados a esa fluctuación, y en realidad evitar esa fluctuación sería el grave problema para el río. Dicho esto, que el río es naturalmente muy fluctuante, hay que decir que todas las acciones del hombre tienen consecuencias, y que obviamente la manipulación o el uso intenso de distintos sectores de la cuenca, desde las nacientes en el Alto Paraná en Brasil, o en el Paraguay, que es su principal afluente, con los fenómenos de deforestación en algún sentido, en algún sector, de cambio del uso del suelo, de avance de la frontera agrícola, todo eso inevitablemente tiene un impacto sobre el río. Cambian los patrones de erosión y sedimentación, cambian los patrones de precipitaciones por evaporación diferencial, así que no podemos simplemente ignorar esos fenómenos, y seguramente que tienen un impacto. Y yendo más allá de la cuenca, ya yendo a nivel global, hay que tener en cuenta el cambio climático global, digamos, ¿no? Es decir, fenómenos de escala planetaria que están afectando además estos fenómenos o estos procesos de evaporación, de precipitación, de flujo de caudales. Así que es como una sumatoria de cosas que estamos en parte provocando nosotros, y de alguna manera nos estamos subiendo a un sistema que ya era fluctuante, ¿verdad? Lo que hace el cambio climático en términos generales, no solamente con el río, sino con el clima, en términos así, en todos los sentidos, es aumentar intensificar los procesos. Es decir, siempre hubo bajantes, siempre hubo crecientes, pues el cambio climático hace que las bajantes sean más extremas, las crecientes sean más extremas, los fenómenos son más rápidos, y eso evidentemente impacta sobre la naturaleza de una manera que estamos empezando a conocer, e impacta sobre nuestro propio bienestar como personas, que ya lo estamos viendo muy claramente con los problemas de pérdida de agua o de abastecimiento de agua, con los incendios del año pasado, que nos afectaron la salud y tantas cosas, ¿no? ¿Qué consecuencias para la fauna y la flora del río y los alrededores y de los humedales puede estar teniendo actualmente esta bajante? Como te digo, hay ciclos naturales en los que está contemplada una bajante. Cuando hay una bajante tan extrema como esta, los componentes más acuáticos de este sistema son más perjudicados. Es una verdad de perogrullo lo que digo, pero cuando uno recorre un poco el río, sobrevuela o ve alguna filmación, es impresionante pensar en los miles de hectáreas o de kilómetros cuadrados de cuerpos de agua, de lagunas que se han secado. Obviamente eso tiene una consecuencia importantísima, porque la generación de organismos, la supervivencia de un montón de seres está destinada a perderse, ¿verdad? Por otra parte, los organismos que son terrestres
tienen un aumento de la disponibilidad de territorio y de espacio que hace que probablemente aumenten sus poblaciones y para ellos sea mejor. ¿Me explico? Dentro de un sistema variable y que se trata de humedales fundamentalmente, hay componentes más terrestres. Los peces, por ejemplo, son un componente muy acuático y son muy, muy afectados, pero los mamíferos, las aves, si bien son afectadas porque tienen quizá una menor disponibilidad de agua para beber o para refugiarse, en definitiva tienen un aumento en la disponibilidad de espacio. Y eso ha dado lugar, por ejemplo, a explosiones poblacionales de algunos organismos, como por ejemplo roedores, ¿sí? Hemos tenido el invierno pasado una explosión poblacional de roedores que se da por ese aumento de disponibilidad de territorio. En definitiva, hay un desequilibrio, si se quiere, muy intenso, derivado de la intensidad de la bajante y de la duración, porque ya venimos de un año y medio largo, con el río muy, muy bajo, y esto, bueno, se están estudiando muchas veces las consecuencias, ¿no? Ahora te llevo a justamente esto que vos decías, ¿no? Cómo influimos los seres humanos en este cuerpo natural que es el río, y a lo que se está diciendo que existe la necesidad de ampliar el calado de la hidrovía, que es como empresarialmente, digamos, se llama a nuestro río Paraná, con la idea de que ingresen barcos más grandes y demás. Está la denuncia de que esto tendría consecuencias ambientales bastante perjudiciales, no solo por dónde se tiraría el barro que se extrae, que además se sabe que en el lecho del río está bastante contaminado con agrotóxicos y demás, sino por cambiar, básicamente el lecho del río significa cambiar un montón de cosas del funcionamiento de este río. ¿Esto es así? Sí, en principio, digamos, el río significa distintas cosas para distintas personas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene una percepción distinta de lo que es el río. Obviamente llamarle hidrovía al río Paraná es una simplificación y una mirada muy utilitaria, muy instrumental de lo que es el río, ¿no? Es lógico y es natural que los cuerpos de aguas fluviales se usen para la navegación. Yo no digo que no tiene que ser así. Sin embargo, hemos tenido muy pocas oportunidades de conocer las consecuencias ambientales de lo que ya es hoy en día esta hidrovía, ¿no? Desde sus orígenes, allá por la década del 90, había ya y hay documentos que advertían sobre los problemas que podía llegar a provocar esto. Algunos efectivamente se cumplieron, otros no en una magnitud extraordinaria, pero siempre están presentes los derrames de combustible, la introducción de especies exóticas invasoras, que ya las tuvimos, los problemas de erosión incrementada de las costas del río Paraná por el aumento del tránsito de las embarcaciones de los barcos gigantes, y el tema de los dragados, ¿verdad? Y como decís, el aumento de la profundidad del río puede traer consecuencias, exactamente, y puede traer consecuencias negativas, sobre todo en circunstancias de bajante como la actual. Es decir, si encima de que el río está muy bajo y solamente está inundado el cauce principal, profundizamos todavía más ese canal, es menos probable que el agua ingrese a la llanura de inundación, a las lagunas, a los riachos interiores, y de esa manera abastezca a todos esos organismos que están esperando ese agua que no llega. Así que va a traer consecuencias negativas desde ese punto de vista, seguro. Al mismo tiempo, hay estudios que dicen que el lecho del río tiene mucha cantidad de agrotóxicos. Incluso hay estudios que dicen que tiene hasta más agrotóxicos que los propios campos, justamente porque los drenajes de los campos fumigados van a desembocar en el río. ¿Esto vos tenés registro de que sea así, efectivamente? No, sinceramente no tengo ese registro. No he visto publicaciones o digamos documentos formales, no digo oficiales, sino publicaciones científicas que muestren eso. La verdad que no. Sé que hay niveles elevados de ciertos
digamos, agrotóxicos o contaminantes, me gustaría llamarlos más en general, porque algunos derivan de lo agro y algún otro deriva de lo urbano, como medicamentos o metabolitos derivados de eso, en arroyos, ¿sí? En los arroyos que tienen menores caudales y que están más cerca de los sitios de cultivo, sé que hay concentraciones a veces elevadas de derivados de ciertos agrotóxicos, y eso es malo. En el caso del río Paraná no tengo esa información. Hay que tener presente el enorme caudal de agua y la capacidad de transformación de sustancias que tiene el río, lo cual nos da cierto changüí. No quiere decir con esto que está todo bien, que sigamos tirando. Quiero decir que la verdad es que el río tiene buena capacidad en parte de autodepuración, porque puede metabolizar y degradar sustancias, y en parte de secuestro. Digamos, hay sustancias que quedan en ciertos componentes del sistema, como decís vos, en barros o en limos del fondo. Pero no tengo el dato de las concentraciones como para saber si son realmente preocupantes o no. Creo que es una tarea importante avanzar en el conocimiento de eso y ver qué medidas realmente se pueden tomar después, ¿no? Porque el conocer el problema es la primera parte. Después hay que ver cómo se mitiga, cómo se revierte ese problema para no seguir haciendo macana, ¿no? Claro, vos el año pasado, me acuerdo, en relación a esto que decís, nos comentabas y ponías el ejemplo de que si la naturaleza fuera un cuerpo, decías que el río sería el riñón de ese cuerpo y con esa capacidad de limpiar la sangre que todavía conserva. A un año de que nos comentabas eso, ¿sigue el río teniendo esa capacidad de limpiar? Y en todo caso, ¿seguí sosteniendo esta idea de que en todo caso el problema es la contaminación externa que le ingresamos? Mirá, el hecho de que el caudal esté muy reducido hace que la capacidad de dilución, depuración, esté reducida también. ¿Te acordás que el año pasado, en el invierno, la primavera, fundamentalmente, hubo grandes problemas de floraciones de algas? Claro. Bueno, ese efecto, esas floraciones de algas se dan cuando no es posible para el sistema secuestrar esos nutrientes que le estamos tirando. ¿Sí? Ese exceso de nutrientes que estamos tirando. Estamos tirando nosotros en San Nicolás, pero también en el Pantanal, y también en el Alto Paraná, y también a lo largo de toda la cuenca. Y cuando las plantas superiores, digamos, el pasto, los árboles, no pueden absorber suficientemente esos nutrientes, bueno, otros componentes del sistema los absorben, y en este caso los aprovechan, los usan, son las algas verde azules, estas cianobacterias, que son una manifestación de la incapacidad del sistema de estar absorbiendo esos nutrientes. Entonces ya estamos teniendo consecuencias de la pérdida no es la pérdida definitiva, es la pérdida temporal de esa capacidad de autodepuración o de dilución. El problema es, así como te digo, que es como los riñones, también en realidad el río es un poco los riñones y un poco el hígado, ¿no? En el sentido de que filtra, y el hígado también detoxifica. No sé si quienes están escuchando están al tanto, pero bueno, la cirrosis como enfermedad hepática es una enfermedad de pérdida de la funcionalidad, por decirlo así, simple del hígado, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, una persona puede estar con una cirrosis avanzada y lo que le queda de hígado le sigue funcionando y alcanza para detoxificar. Pero el problema es que de un día para el otro, cuando se supera esa capacidad, el hígado deja de funcionar y la persona se manifiesta enferma muchas veces irreversiblemente. El miedo mío es que, a pesar de la gran capacidad de depuración del río, estemos acercándonos a ese punto de quiebre, ¿sí? Y cuando lleguemos a ese punto de quiebre no vamos a tener nada para hacer, ¿sí? La degradación va a ser repentina, no repentina como en una persona, porque la naturaleza tiene otros tiempos, pero va a ser una cosa rápida y absolutamente irreversible por mucho tiempo. Y eso es lo que uno pretende que no suceda, ¿verdad? Y lo que teme que puede suceder. No digo que esto va a ser hoy, ni mañana, ni pasado, pero digo que estas condiciones de bajo nivel están poniendo al máximo, en tensión máxima el sistema, ¿sí? Estamos forzándolo
y estamos forzando, no nosotros, sino que la naturaleza se está forzando por tener poca agua, y todo lo que normalmente, todas las herejías que normalmente le hacemos al río, empiezan a ser más importantes, porque el río no tiene la misma capacidad de resolverlo. O sea, vamos a ver quién gana. Hoy más que nunca sería un momento como para tomar conciencia sobre la necesidad de cuidar este sistema que tenemos y que está bastante perjudicado. Obviamente. Siempre el mejor día para hacerlo es ahora, porque ayer ya fue y mañana no sabemos. La verdad que es preocupante, a mí me entristece muchas veces y me lamento de no ver una conciencia por parte de los distintos responsables de este tipo de cosas, ¿no? Te agradezco muchísimo que hayas aportado tu conocimiento hoy acá con nosotros. Te mando un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la comunicación y saludos. Hasta luego, muchos saludos. Así pasaba Jorge Liotta, ayudándonos a comprender un poco desde una perspectiva biológica las consecuencias y las posibles causas de todo esto, y también aportando al debate que también habíamos iniciado hace unas semanas sobre lo que implica esta cuestión de la hidrovía, la necesidad del dragado, que en realidad es una necesidad empresarial, no es que el río necesite ser dragado, y las posibles consecuencias de ello. Muy bien, muy buena nota. Vamos a escuchar uno de los últimos temas y ya después venimos para despedirnos, porque hoy, un día como hoy, 3 de julio, hace 50 años se encontraba muerto en la bañera de su apartamento en París. Se habló de suicidio, también obviamente de asesinato. Estoy hablando de Jim Morrison. 50 años sin Jim Morrison. Ribbons in her hair. She was such a trip. She was hardly there, but I loved her just the same. There was rain in our window. The FM set was ragged, but she could talk, yeah, we learned to speak, and 1 year has gone by. Such a long, long road to seek it. All we did was break and freak it. We had all that lovers ever had. We just blew it, and I'm not sad. Muy bien, 50 años sin Morrison. Hoy ha sido un programa musicalmente hablando, de gente que murió muy joven, porque ya tuvimos a Tim Buckley, 28 años. Por nada no entró en el club de los 27. Morrison, no sé exactamente la edad, pero era joven. 27. Morrison sí Morrison está en el club de los 27. Y el que vamos a escuchar ahora es Lowell George. También tenía 34 años cuando una insuficiencia cardíaca lo mató. Este músico que fue conocido en la década del 60, 70, murió en el 79, un 29 de junio del 79, que es el que va a oficiar de despedida del programa. Sí, porque nos estamos yendo. Esta canción que van a escuchar es con uno de los grupos más conocidos que tuvo Lowell George, que se llamó The Factory, la fábrica, ¿no? Que estaba, y ustedes le van a encontrar ese gustito, que estaba producido y medio influenciado por Frank Zappa. Van a ver que la canción es bastante zappiana, por decirlo de alguna manera. Con George nos despedimos hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado. Tengan un buen fin de semana. Long as you don't stand under a tree. He carries his old brass bowl. He wears shoes with a fine old sole.
He never smiles and he knows how you feel. He walks in the rain, he doesn't get wet. He really knows it isn't time yet. He really knows why he can take what he can. You only just dreamed you had your own plans. He carries his own brass bow. He wears his shoes with the final soles. He never lies and he never steals. He never smiles and he knows how you feel. A lightning rod man, he walks in the storm. Lightning rod man comes in where it's warm. Comes out of the storm like clouds above us. He's gonna find out to know about love. Lightning rod man, you're super. Yeah, I know. A very wise man once sent him away. He knows that he'll go sign anyway. Stronger than dirt.